¿Y si te dijera que una pareja, aparentemente común, hizo el peor giro de sus vidas en un camino solitario y acabó atrapada en un pueblo donde el tiempo se detuvo? Ese pueblo, que nadie había pisado en décadas, no los estaba esperando, pero lo peor fue lo que vino después. El coche de la pareja se averió sin razón alguna, y pronto descubrieron que no estaban solos. Espíritus, ansiosos por arrastrarlos a la eternidad, comenzaron a acecharlos desde las sombras. Hay algo extraño en el mundo. Muchos piensan que lo paranormal es solo una leyenda, una historia contada en voz baja alrededor de la fogata. Pero, ¿y si esas historias tuvieran un fundamento real? ¿Y si las criaturas que se esconden en lo más profundo del bosque, o en los rincones olvidados de pueblos abandonados, realmente existieran? A veces, nos enfrentamos a lo desconocido sin siquiera saberlo. ¿Y si todo lo que hemos escuchado sobre espíritus y almas perdidas fuera cierto? Lo que estás a punto de escuchar no es una mera leyenda. Es un relato que pondrá a prueba tus creencias, que hará que cuestionen el límite entre la realidad y la oscuridad que acecha más allá de nuestros sentidos. En los próximos minutos, descubrirás cómo una pareja se enfrentó a una terrorífica presencia. Una presencia que va mucho más allá de lo que cualquier ser humano puede comprender. Antes de comenzar, quiero saber, ¿alguna vez has tenido una experiencia que te haya hecho pensar que algo invisible te observa? Deja tu comentario con una breve frase sobre lo que piensas de lo paranormal. Y si te gusta el relato, no olvides dejar un like. Así ayudarás a que más personas escuchen esta historia y puedan compartir su miedo también. Era una tarde gris, el tipo de tarde en la que las nubes cubren el cielo como un manto espeso, ocultando cualquier rastro de luz. Sergio y Valeria, una pareja de jóvenes que habían decidido escapar de la ciudad por un fin de semana, estaban recorriendo una carretera secundaria a través de un espeso bosque. Ambos habían sido advertidos en el mapa de que el camino era algo solitario, pero para ellos era la oportunidad perfecta de desconectar del ajetreo diario y disfrutar de la tranquilidad del paisaje. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo era lo único que rompía el silencio entre ellos, mientras las sombras de los árboles se estiraban como sombras alargadas sobre la carretera. No había mucho que pudiera captar la atención de los dos, pero algo en el aire, algo intangible, les hizo sentirse incómodos desde el principio. «Creo que estamos un poco perdidos», dijo Valeria mirando las indicaciones del GPS. La pantalla del teléfono no mostraba nada más que un par de líneas rojas que representaban caminos que no parecían coincidir con el mapa real. «Un poco, pero no te preocupes, seguro que encontramos una señal pronto», respondió Sergio, tratando de tranquilizarla. Ambos se sentían extrañamente relajados, pero al mismo tiempo, un leve malestar se colaba en sus pensamientos. Una extraña sensación de que algo no estaba bien. A lo lejos, un desvío se hizo visible, marcado por una señal antigua que apenas podía leerse. Sin pensarlo mucho, Sergio giró el volante hacia la ruta. Un par de curvas después, el paisaje cambió drásticamente. Los árboles parecían más densos, las sombras más profundas. Era como si hubieran entrado en otro mundo, uno que no se parecía en nada al resto del bosque que habían estado cruzando. «Esto no está en el mapa», murmuró Valeria, mirando a su alrededor. No había señales de vida. Ningún otro coche, ninguna casa, nada. Solo ellos, el coche y el interminable pasillo de árboles. Unos minutos más tarde, el coche comenzó a reducir la velocidad por sí mismo. La luz del tablero parpadeó, y una extraña vibración recorrió el vehículo. Sergio intentó acelerar, pero el motor comenzó a fallar, y en un abrir y cerrar de ojos, el coche se detuvo por completo. «¿Qué demonios?», murmuró, mirando el volante como si pudiera hacer que el coche volviera a la vida con solo mirarlo. Intentó arrancar el motor varias veces, pero no había respuesta. Valeria, visiblemente nerviosa, comenzó a mirar por las ventanas. Todo estaba demasiado quieto. Ni un sonido de aves, ni viento, nada. «¿Te das cuenta de lo raro que es todo esto?», dijo Valeria, su voz temblorosa. «Este lugar no me gusta. ¿Por qué no hay señales de nada?
Ni una sola casa, ni siquiera un campo. Sergio asintió, preocupado, mientras intentaba abrir el capó del coche, esperando que pudiera hacer algo. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, algo extraño ocurrió. Una brisa helada recorrió el aire, y las sombras de los árboles parecieron moverse por sí solas, como si las raíces mismas de los árboles estuvieran comenzando a arrastrarse hacia ellos. Una sensación de opresión comenzó a llenar el ambiente, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Pero lo peor estaba por llegar. A través de las ramas retorcidas, en lo profundo del bosque, vieron algo. Una figura, una silueta que parecía moverse entre los árboles a una velocidad que desafiaría a cualquier ser humano. Sergio intentó ver mejor, pero la figura desapareció de inmediato. Fue solo un parpadeo, una sombra fugaz, pero lo suficiente para hacer que su piel se erizara. ¿Lo viste?, preguntó Valeria, su voz rota por el miedo. No, respondió Sergio, aunque estaba seguro de lo que había visto. Una figura alargada, una forma que no pertenecía a este mundo. La tensión en el aire se hizo palpable. Ambos sabían que algo no estaba bien. El pueblo, que por un momento había sido una mera curiosidad, se sentía como una trampa. ¿Estaban siendo observados? El miedo creció en sus corazones mientras las sombras del bosque los rodeaban, cada vez más cerca. A medida que intentaban comprender lo que estaba sucediendo, el silencio absoluto se rompió con un sonido aterrador. Un crujido, como si algo pesado hubiera pisado una rama seca. Voltearon rápidamente pero no vieron nada. De repente, el motor del coche comenzó a sonar como si estuviera tomando vida propia. La batería se encendió, pero el coche no arrancaba. El aire estaba impregnado de un frío inexplicable. Y en la lejanía, el sonido de pasos se acercaba. El coche ya no era solo un simple medio de transporte. Ahora se había convertido en una barrera entre ellos y la oscuridad que los rodeaba. Sergio miraba desesperadamente el volante. El motor seguía sonando de una manera extraña, casi como si estuviera respirando. Valeria, por su parte, observaba por la ventana con creciente pánico, como si esperara ver a la figura que había visto antes, pero más cerca, tal vez ya frente a ellos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Valeria con voz temblorosa, sin apartar la vista del bosque. «Esto no está bien. No me siento segura». Sergio intentó encender el coche una vez más, pero el motor no respondía. No era solo la falla mecánica. Había algo mucho más oscuro que estaba jugando con ellos. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera vuelto más espeso y frío de un momento a otro. Una presión insoportable rodeaba el coche, y un miedo primal se apoderaba de sus corazones. De repente, una figura apareció entre los árboles. Esta vez, no fue solo una sombra fugaz. La figura estaba mucho más cerca, y su presencia era inconfundible. Era humanoide, aunque sus proporciones estaban distorsionadas, como si la figura se hubiera estirado de manera antinatural. El ser estaba en el borde del bosque, observándolos en silencio, inmóvil, pero con unos ojos que brillaban en la penumbra, fijados en ellos. «¡Sergio!», gritó Valeria tomando su brazo con fuerza. «¡Mira! ¡Está ahí!». Sergio giró la cabeza rápidamente hacia el lugar que Valeria señalaba, pero la figura había desaparecido. Solo quedaba el vacío oscuro del bosque. «Solo fue un reflejo», dijo él tratando de calmarla, pero su voz temblaba. No creía en lo que acababa de ver, pero algo en su estómago le decía que no era un simple espejismo. El coche comenzó a hacer ruidos extraños, como si las ruedas quisieran moverse por su cuenta, girando sin que Sergio tocara el volante. Valeria miraba por la ventana, y pudo jurar que vio una silueta moviéndose entre los árboles. Al principio, pensó que podría ser otro animal, pero la forma humana de la figura le heló la sangre. Los árboles a su alrededor no se movían como deberían. Las sombras se alargaban de manera errática, como si las mismas raíces del bosque se estuvieran retorciendo. En ese preciso momento, una ráfaga de viento frío sopló por la ventana, abierta. El aire, ahora más pesado que nunca, parecía empujarlos hacia afuera. El coche temblaba,
y el sonido de algo golpeando el techo hizo que los dos se sobresaltaran. «¿Qué está pasando?», murmuró Valeria, el terror evidente en sus ojos. Su respiración se aceleró, y el sudor comenzó a empaparla. Sergio miró hacia el exterior y vio una figura acercándose lentamente desde el borde del bosque, su cuerpo tan largo y delgado que parecía imposible para un ser humano. Los árboles se inclinaban hacia la figura, como si estuvieran a su servicio, haciendo que el ser se deslizara más rápidamente hacia ellos. «Tenemos que irnos de aquí», gritó Sergio, pero el coche seguía sin arrancar. La angustia creció a medida que veía cómo la figura se acercaba, y una sensación de fatalidad se cernía sobre ellos. El silencio era absoluto, y los latidos de sus corazones parecían ser los únicos ruidos que podían escuchar. De repente, la figura se detuvo frente al coche, no a más de 3 metros. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y su boca parecía estar cerrada en una expresión de deseo, como si esperara algo. Quizás la misma vida de los que se atrevieron a mirarlo. «¿Qué quieres?», gritó Valeria, aunque sabía que la criatura no respondería. Su voz era un susurro lleno de terror, pero algo dentro de ella le decía que tenía que preguntarlo, que quizás algo podría suceder si la criatura respondía. La figura inclinó lentamente su cabeza hacia un lado, como si analizara la pregunta. En ese momento, el aire se volvió aún más pesado, la presión aumentó, y una sensación de muerte inminente les envolvió. La criatura no movió un solo músculo más, pero un viento frío comenzó a soplar desde el bosque, arrastrando consigo un susurro lejano, casi como si alguien estuviera hablando o gritando desde lo profundo de las sombras. «¡Sergio!», Valeria gritó al ver cómo la figura levantaba lentamente un brazo, apuntando hacia ellos con una mano esquelética. Un estremecimiento recorrió sus cuerpos. Era como si las sombras del pueblo entero estuvieran cobrando vida, arrastrándolos a su destino. Y en ese instante, una serie de luces débiles comenzaron a parpadear en el horizonte. Eran las luces de lo que parecía un pueblo. O al menos, eso pensaron al principio. Pero algo no estaba bien. No se trataba de un pueblo cualquiera. Sergio y Valeria estaban atrapados en la parálisis del terror. Los ojos brillantes de la figura en el bosque no dejaban de mirarlos, su mano esquelética aún levantada hacia ellos. El aire se espesaba como una niebla invisible, volviendo casi imposible respirar con normalidad. Cada segundo parecía estirarse, como si el tiempo mismo estuviera siendo manipulado por la presencia maligna que los rodeaba. Sergio, desesperado, giró el volante una vez más, pero el coche no respondía. La figura que los observaba parecía disfrutar de su impotencia. Con un grito ahogado, Sergio puso la palanca de cambios en reversa y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El coche, como si lo hubiera hecho a propósito, tembló violentamente y comenzó a moverse lentamente hacia atrás, pero apenas unos metros después, se detuvo con un fuerte golpe. «No vamos a salir de aquí, no sin ayuda», dijo Sergio, mirando con horror a Valeria, cuyos ojos no se apartaban de la figura que, finalmente, se había desvanecido en las sombras del bosque. «¿Ayuda? ¿De quién?», murmuró Valeria, su voz temblorosa. Todo esto está mal. Este lugar no está bien». Al mirar hacia el horizonte, algo captó su atención. Un resplandor débil comenzó a brillar a través de las ramas de los árboles. Eran luces. Unas luces pequeñas, titilantes, pero lo suficientemente claras como para que supieran que había algo, alguien, cerca. «Un pueblo. Hay un pueblo allí», dijo Valeria con esperanza, intentando aferrarse a la idea de que podrían encontrar un lugar seguro, aunque algo en su interior les decía que lo que les esperaba allí no sería la seguridad que deseaban. Con el motor aún fallando intermitentemente, Sergio miró a Valeria y asintió. Decidieron que tenían que seguir adelante, a pesar de la creciente sensación de que todo lo que habían conocido como seguro estaba desmoronándose ante sus ojos. El coche, casi como si respondiera a su decisión, arrancó a la segunda, y con un leve resoplido del motor,
Comenzó a moverse, aunque de forma temblorosa, hacia la débil luz que se hacía más y más visible. A medida que se acercaban, lo primero que notaron fue el extraño silencio que los rodeaba. No se escuchaban pasos, ni el sonido de animales en los árboles. El pueblo parecía desierto, sin vida. Las casas, de aspecto antiguo, estaban cubiertas de musgo, y sus ventanas rotas daban una sensación de abandono absoluto. Sin embargo, había algo que no dejaba de incomodarlos. El pueblo no parecía estar completamente vacío. La niebla que los había rodeado estaba ahora más densa, y con cada paso hacia el pueblo, la sensación de ser observados crecía. Sergio y Valeria estacionaron el coche frente a lo que parecía ser una pequeña plaza central. No había señales de vida, pero la atmósfera era pesada, como si las casas, las calles y hasta el aire mismo estuvieran mirando, esperando. Era un lugar detenido en el tiempo, y los dos no podían evitar la sensación de que algo los estaba esperando. Algo, o alguien. Valeria, nerviosa pero decidida a entender qué estaba pasando, tomó la delantera y bajó del coche. Sergio, algo más reticente, la siguió, no queriendo dejarla sola en medio de la oscuridad. Ambos caminaron por las calles empedradas, cuyas piedras parecían crujir bajo sus pies. La niebla, espesa y pegajosa, cubría todo a su alrededor. Nada parecía moverse, pero a cada paso que daban, sentían como si algo estuviera cerca, acechándolos. «Esto no es normal», murmuró Sergio, observando los rostros borrosos que parecían dibujarse en las ventanas de las casas. «Es como si el pueblo nos estuviera esperando». De repente Valeria se detuvo. En una de las casas, la puerta estaba entreabierta. Era una puerta antigua, de madera carcomida, pero algo en su interior los llamaba. Sin pensarlo más, Valeria empujó la puerta, que se abrió con un crujido bajo, revelando un interior oscuro, con muebles viejos y polvorientos que aún estaban en su lugar, como si el tiempo no hubiera tocado el lugar. Pero entonces un grito, débil pero claro, surgió de lo más profundo de la casa. «¡Ayuda!» Era todo lo que se podía distinguir. La voz era quebrada, como si fuera un susurro venido de otra dimensión. «¿Lo oíste?», preguntó Valeria, sus ojos ampliados por el miedo. «¿De dónde vino?». Sergio se acercó lentamente al umbral de la casa, su cuerpo tensándose al escuchar el eco del grito que parecía provenir del piso superior. Era una voz que, aunque débil, resonaba con una intensidad que no se podía ignorar. ¿Es una trampa?», susurró Sergio, pero sus palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta. Algo les decía que no debían entrar, que todo en ese pueblo estaba contaminado por algo más oscuro que lo que veían. Pero el grito seguía, persistente, como un llamado de socorro que no podía ser ignorado. La curiosidad, mezclada con el miedo, los empujó hacia adentro, sin saber que al cruzar ese umbral, sellarían su destino. La casa estaba silenciosa, pero el eco de los gritos que aún resonaba en sus mentes no desaparecía. Valeria dio un paso hacia adentro, su respiración acelerada, con los ojos fijos en el oscuro pasillo que se extendía ante ella. Sergio la siguió de cerca, pero algo en su interior le decía que deberían haberse ido antes de que cruzaran esa puerta. Sin embargo, el grito de auxilio había dejado una marca en su conciencia, como una sombra que no se desvanecería hasta que se enfrentaran a su origen. Subieron las escaleras, que crujían bajo sus pies con cada paso. La atmósfera era espesa, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo la luz de sus linternas, empujándolos a caminar con una sensación de que todo lo que tocaban los hacía más vulnerables. Cada rincón estaba cubierto de polvo y telarañas, pero a medida que avanzaban, la sensación de que algo estaba observándolos, acechando desde las sombras, se intensificaba. Cuando llegaron al final del pasillo, la puerta del cuarto de donde parecía venir el grito estaba entreabierta. La luz de sus linternas iluminó un interior casi idéntico al resto de la casa. Muebles rotos, polvo, pero también algo más. En el centro de la habitación, había una figura humana,
tendida en el suelo, inmóvil. La respiración de Valeria y Sergio se detuvo al verla. Era una mujer, su rostro cubierto por una capa de pelo oscuro y sucia. Su cuerpo estaba encorvado en una posición antinatural. Al principio, no sabían si estaba viva, pero al acercarse, pudieron ver cómo su pecho se movía lentamente, respirando, con dificultad. ¿Está viva?», preguntó Valeria, temerosa de acercarse más. Sergio no respondió, pero se agachó junto a la mujer. Su piel estaba fría al tacto, casi como si estuviera muerta, pero su respiración era débil, entrecortada. Era un contraste extraño entre lo que parecía ser una vida aún presente y el aura de muerte que envolvía la habitación. De repente, la mujer levantó la cabeza con un movimiento brusco, y sus ojos se abrieron con una intensidad aterradora. Sus pupilas eran negras, como pozos sin fin, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. «No debían haber venido», susurró, con una voz quebrada, pero cargada de una sabiduría oscura. «El pueblo nunca olvida. No olviden lo que han visto». Sergio retrocedió, pero Valeria no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en esos ojos, algo que la atraía sin poder evitarlo. La mujer levantó una mano débilmente, señalando hacia la ventana rota que daba al exterior. «Lo peor está por llegar», dijo, su voz casi inaudible. «Ellos, los que quedaron atrás, los que nunca se fueron, vendrán por ustedes». En ese momento, un estremecimiento recorrió el cuerpo de 1900. Valeria miró hacia afuera y vio una sombra moverse en las calles desiertas del pueblo. No era una figura humana, sino algo mucho más grande, más distorsionado. La niebla en el exterior parecía separarse, como si algo estuviera emergiendo de ella, algo que arrastraba consigo una presencia ominosa, casi palpable. ¿Qué son?», murmuró Valeria, sintiendo cómo el terror se apoderaba de ella. La mujer en el suelo no respondió, pero su rostro se torció en una mueca de angustia, como si estuviera observando una pesadilla que solo ella podía ver. La sombra que avanzaba hacia ellos era ahora mucho más grande, y los ojos de la mujer, ahora vacíos y sin vida, se fijaron en Valeria y Sergio con una mirada que parecía advertirles del destino que los aguardaba. Sergio, instintivamente, comenzó a retroceder hacia la puerta, sin dejar de mirar a la mujer. «Tenemos que irnos ya», gritó, mientras sentía cómo la atmósfera se volvía aún más pesada, como si el aire estuviera siendo absorbido por una oscuridad que se expandía desde el exterior. Valeria lo miró, pero antes de que pudiera responder, la figura en la ventana se acercó aún más. La sombra dejó de moverse con la lentitud de la niebla y se deslizó con velocidad, cruzando la calle en un parpadeo, hacia la casa donde ellos estaban. En ese instante, la puerta del cuarto se cerró violentamente, y el sonido del viento golpeando las paredes se convirtió en un rugido ensordecedor. La casa misma parecía reaccionar, crujir y gemir como si estuviera viva, como si estuviera a punto de engullirlos. «Cierra la puerta», Valeria gritó, pero era demasiado tarde. La sombra había llegado hasta la ventana. La criatura, ahora visible en toda su terrorífica magnitud, estaba allí, con una forma indescriptible. Algo que no debería existir. El aire a su alrededor se volvía gélido, y el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies. La criatura tenía una silueta humanoide, pero su piel era translúcida, cubierta por cicatrices que brillaban con un resplandor antinatural. Su rostro, si es que podía llamarse rostro, estaba deformado, con ojos que no eran ojos, pero que emitían una luz blanca cegadora. Sergio, en un acto reflejo, intentó abrir la puerta pero estaba sellada. La criatura se acercaba más, su cuerpo flotando por encima del suelo como si no tuviera peso. Los gritos de la mujer, ahora convertidos en una cacofonía de voces susurrantes, llenaban la habitación, como si el pueblo entero estuviera intentando hablar a través de ella. «No hay salida», susurró la mujer, mientras las voces se alzaban en un canto ensordecedor, clamando venganza, clamando por las almas de los vivos.
El aire estaba denso, casi imposible de respirar, como si el mismo pueblo estuviera atrapado en 1900, una eternidad de sufrimiento. La criatura flotaba frente a ellos, acercándose lentamente, mientras sus ojos vacíos brillaban con una intensidad insostenible. Valeria y Sergio no podían moverse, no podían pensar con claridad. Cada pensamiento que surgía en sus mentes era absorbido por la oscuridad que los rodeaba, como si sus cuerpos estuvieran siendo devorados por la niebla que emanaba del pueblo. «Esto no es real, no puede ser real», murmuró Sergio, su voz quebrada, llena de pánico. Pero la criatura no los escuchaba. O tal vez sí lo hacía, pero no importaba. La única cosa que importaba en ese momento era el silencio ensordecedor que llenaba el espacio, como si todo lo que existiera en el mundo estuviera esperando a que todo se desmoronara. Las voces de los muertos se alzaron nuevamente, más fuertes esta vez, provenientes de todas partes. Los gritos, los lamentos y las súplicas que llenaban el aire parecían provenir del pueblo entero, de las casas desmoronadas, de las calles vacías. La criatura se acercaba, más y más, hasta quedar a tan solo unos centímetros de ellos. Entonces, un resplandor cegador llenó la habitación, y en un parpadeo la figura desapareció. El pueblo se sumió en un silencio absoluto, como si nada de esto hubiera ocurrido. Las luces de la casa parpadearon una vez más, y cuando la oscuridad se disipó, la habitación estaba vacía. Sergio y Valeria se encontraron de vuelta en la plaza central del pueblo. El coche estaba intacto frente a ellos, y el pueblo parecía tan desolado como antes, pero de alguna manera más tranquilo. No había signos de la criatura ni de las voces. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de que algo había cambiado era inconfundible. Ambos se miraron, los ojos llenos de preguntas sin respuestas. ¿Había sido real? ¿O todo había sido una pesadilla, una ilusión provocada por el miedo? Lo que sí sabían era que algo los había seguido, algo que los acechaba, esperando que olvidaran lo que acababan de vivir. El pueblo había desaparecido, en un parpadeo, pero la presencia de los muertos, de las almas atrapadas, no lo haría. Estaba claro ahora que ese lugar no era simplemente abandonado. Estaba maldito. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Sergio, sin palabras, solo asintió. No sabía cómo seguir adelante. Habían estado tan cerca de perderse en ese vacío sin fin que ahora cada paso fuera de ese pueblo parecía un regalo. Sin embargo, la sombra de lo ocurrido seguía presente, acechando desde las profundidades de sus mentes. Los muertos no descansaban, y nunca lo harían. Con el corazón latiendo con fuerza, Sergio subió al coche y arrancó el motor. El sonido familiar de las ruedas en el asfalto, el aire limpio que soplaba por las ventanas abiertas, les dio la sensación de que, al menos por ahora, se habían liberado. Pero sabían que no podían ignorar lo que había sucedido. Sabían que ese pueblo abandonado, esa oscuridad que los había rodeado, seguiría persiguiéndolos, aunque no pudieran verlo. «¿Crees que alguna vez dejaremos de verlos?», preguntó Valeria, mirando por el espejo retrovisor hacia la niebla que comenzaba a disiparse lentamente. «No lo sé», respondió Sergio tomando el volante con fuerza. «Pero creo que nunca volveremos a ser los mismos». A medida que el coche se adentraba nuevamente en el bosque, alejándose del pueblo maldito, los dos sabían que la pesadilla que habían vivido no era algo que se pudiera dejar atrás. Las sombras de lo ocurrido seguirían acechándolos en cada rincón oscuro, en cada paso que dieran. Porque en el mundo de lo desconocido hay algo que nunca muere, y eso es lo que más temen los que han visto lo que no deben. Y así concluye este relato, amigos. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurriría si te adentraras en lo desconocido, si te encontraras con lo que el resto del mundo prefiere ignorar? Algunas veces, lo que más tememos está más cerca de lo que creemos, acechando en las sombras, esperando a que crucemos una línea invisible que nunca debimos cruzar. Recuerda que, en el fondo, las cosas que no comprendemos son las que más nos asustan. Este relato
como muchos otros, se basa en hechos reales, en momentos donde la oscuridad y lo inexplicable se dan la mano. Y aunque la historia de Sergio y Valeria pueda parecer solo una leyenda, siempre hay algo de verdad detrás de cada historia. Quizá, si te atreves a indagar más en los misterios del mundo, puedas encontrar algo que te haga pensar 2 veces antes de seguir adelante. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. No muchas personas tienen el valor de enfrentarse a lo desconocido y llegar al final de este relato. Has demostrado que eres uno de los pocos valientes, y por eso, quiero invitarte a que dejes un comentario con la frase, «Lo oscuro nunca muere». Esta será nuestra forma de identificar a los verdaderos exploradores de lo oculto. No olvides darle un like a este video si te ha intrigado. Al hacerlo, no solo ayudas a que otros descubran estos relatos, sino que también mantienes viva la llama de la curiosidad. Y si te ha gustado este video, suscríbete al canal. ¿Quién sabe qué otros misterios esperan ser desvelados? La oscuridad nunca descansa, y nosotros tampoco.